Sí, bueno, mi nombre es Cristóbal Durán, y yo soy originario de Escuinapa, Sinaloa, y llegué aquí en el 91, aquí a Guadalajara, y pues bueno, lo primero que estudié fue la carrera de música, por eso fue que llegué aquí, y al poco tiempo de terminar la carrera de música entré a Historia, en la licenciatura, como están ustedes estudiando también. Am, y pues bueno, ahí habría que uno conoció varios temas, varios tópicos que podía trabajar como objetos de investigación. Y pues bueno, como yo ya traía el bagaje del estudio musical, creo que no me costó mucho trabajo elegir a qué dedicar mis investigaciones. Y fue a la música, evidentemente, pues, ¿no? Y bueno, decir a qué me dedico. Al decir historia de la música, pues digo mucho y no digo nada, pues no es muy amplio el mundo de la historia de la música, ¿no? Pero bueno, en lo que sí decidí de manera así contundente fue eso, hacer investigación histórica sobre el fenómeno musical. Eso definitivamente me quedó en claro y yo creo que lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, ¿no? Inicialmente, esta idea de historia de la música se había entendido muy puntualmente, tal vez como considerando dos ámbitos, ¿no? Historia de la producción sonora, del producto musical, de la sonoridad, de las obras musicales, por una parte, bueno, y todo lo que implica eso, ¿no? Las formas musicales y todo ello. Y por otro lado, se había inclinado mucho a la historia de los músicos, o sea, las biografías, ¿no? Entonces, cuando se pensaba en historia de la música, eran los dos ejes como más presentes, ¿no? Pero de algunos años para acá, algunas 2, 3 décadas tal vez, el hecho de que la historia de la música se haya alimentado y enriquecido al entrar en contacto con otras disciplinas, estos ámbitos como objetos de investigación dentro de la música se ampliaron muchísimo. ¿Qué es lo que uno incluye o considera cuando dice hacer historia de la música? Además de la sonoridad, del producto sonoro, que es lo que se estudia particularmente en la música escrita, las partituras, y además de las biografías, hay infinidad de elementos. Pues, por ejemplo, uno de ellos, sabemos que para producir música se requieren instrumentos, artefactos sonoros, y en torno a ello hay un mundo amplísimo, ¿no? Porque en torno al instrumento musical, los estudios antropológicos, por ejemplo, de estudios actuales, han enriquecido mucho también a la antropología histórica, ¿no? En cuanto al estudio de los instrumentos musicales como medios de producción sonora, desde el momento en que descubrimos que están cargados de simbolismos, pues, ¿no? Ciertos instrumentos corresponden a ciertas fiestas, a ciertas festividades, y los tocan determinadas personas en determinados momentos y tocan determinado repertorio, y todo eso tiene que ver, gira en torno pues al instrumento. Son simbolismos, son características que uno encuentra en un instrumento, no solamente en el aspecto físico de construcción, porque la laudería y la organología se ha encargado también de estudiar todas estas cuestiones técnicas de la fabricación de un instrumento musical, ¿no? Pero esto es por una parte. Cuando digo instrumentos musicales, el estudio de los instrumentos musicales, está esta ciencia de estudio sonoro, físico, acústico, de las proporciones, de las dimensiones y todo ello, que son estrictamente cuestiones científicas y matemáticas, ¿no? Pero lo otro, que son aspectos simbólicos, como decía, me parece que es una disciplina que o un estudio, un enfoque que ha enriquecido mucho la historia de la música, ¿no? Así, cuando nos damos cuenta que en algunas ritualidades vemos o está presente la música, determinados instrumentos, nos damos cuenta que el propio instrumento en sí, o la producción sonora, constituye un discurso dentro de ese ritual, ¿no? Entonces, y eso es por mencionar también uno de los tópicos que giran en torno a la historia de la música.
que no son los únicos, ¿no? Por ejemplo, otro tema dentro de ello que también es muy amplio es la producción de las partituras, las copias, la música que se registró de manera escrita, quienes se dedicaban a eso, pues, ¿no? Que también hay toda no una industria, pues, pero sí una actividad económica que son los copistas los que se encargan de hacer estas copias y además de hacer los libros, por ejemplo, los libros de los cantorales, en el caso de las parroquias y las catedrales, donde se registra la música vocal. Este es todo un trabajo, un oficio, el elaborar los libros, el papel, encuadernar, forrar las cubiertas, hacer las copias, preparar las tintas, etcétera, etcétera, a partir de un original que el compositor entrega al copista, ¿no? O bien cuando lo hace directamente el compositor. Entonces, estos estudios de cultura material, para analizar los objetos, o sea, los objetos musicales, tanto los instrumentos como las partituras, los papeles, los soportes donde se resguarda el registro musical, eso también ha enriquecido mucho los estudios de la historia de la música, ¿no? Y eso es tan solo por mencionar algunos de los tópicos que se pueden abordar dentro de la historia de la música, ¿no? Y otro elemento que también se ha desprendido mucho de los estudios antropológicos, sociológicos o incluso lingüísticos, es que la música ha sido vista no solamente, o ha dejado de ser vista como un accesorio de algunos otros acontecimientos, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, cuando se estudia, por poner un ejemplo, la liturgia católica, que ha sido la que ha sido como una guardiana, ¿no?, de la música occidental, nos damos cuenta que en toda la liturgia hay música que está presente, pues, ¿no? Y anteriormente se entendía como la música como parte de la liturgia, y ahora lo que nos damos cuenta es que más bien la liturgia era la música, pues, ¿no? La música en sí misma como un principio y un fin en sí mismo, pues, no solamente como un accesorio de alguna otra cosa. Y en ese sentido, cuando decimos la producción musical de un pueblo, hacer música significa construir sentido, significado para ese pueblo, ¿no? En sí mismo la música es un objeto de análisis, repito, no solo como un accesorio de otra manifestación, ¿no? Ese carácter de agentividad de la música me parece que ha revolucionado muchísimo los estudios sobre historia del arte, pues, ¿no? La música en sí misma es un documento, pero también es el propio acontecimiento histórico, ¿no? Uno estudia un hecho histórico del pasado, uno estudia una pintura, un grabado, una escultura, un edificio, un objeto de arte, y lo ve como un acontecimiento histórico, ¿no? Pues bien, la música es un hecho histórico también en sí mismo. Bien, para estudiar el fenómeno musical, que a lo mejor vendría mejor considerarlo así como un fenómeno musical. De hecho, me refiero yo a la producción musical como un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, Larry Shiner le llama a la producción artística el sistema del arte, porque es algo muy complejo, ¿no? Cuando pensamos en música también, yo prefiero dirigirme o mencionarlo como fenómeno musical, porque implica muchas cosas, ¿no? Mucho más allá de la mera producción sonora, pues, como lo dije hace un momento. Y en ese sentido, estudiar la producción musical y todo lo que está en torno a ello, podemos abordarlo desde diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, desde la historia cultural, que es lo que más o menos he estado mencionando, con respecto a que esa producción musical suele tener un cierto significado para la comunidad que lo produce y la resguarda con mucho celo, esa música, esos cantos, esa literatura que se canta. Y en ese sentido, la historia cultural nos enseña, pues, que los pueblos se organizan en torno a una serie de ritualidades, de prácticas religiosas, económicas, etcétera, y está presente ahí la música, ¿no? Pero también, por ejemplo, desde la historia económica, por poner un ejemplo, también la música sabemos que tanto en la antigüedad como ahora también representaba un ingreso para quienes participaban de ella, ¿no? O sea, un músico
ocupaba una plaza de músico en una catedral, en un templo, o simplemente era un director de un coro o era director de una compañía de teatro. Y claro que su música también era el producto del medio de subsistencia para ellos, ¿no? Entonces también hay una especie de cotización del trabajo, pero también desde el punto de vista económico hay una circulación de los medios de producción musicales, ¿no? Ya lo mencionaba yo hace un momento, producir, construir, fabricar instrumentos, hacer copia impresa y venderla. Eran también medios por los que los propios músicos solían subsistir, pues, ¿no? Entonces hay un mercado que está también en torno, eso no podemos hacerlo a un lado, pues, ¿no? Hay un mercado económico en torno a la producción musical y se pueden hacer estudios que muy pocas veces se hacen, pero todo lo que gira en torno a ese mercado, ¿no? Del mundo musical. Pero incluso también desde la teoría musical, desde la filosofía de la música, en tanto que lo que yo decía hace un momento, ¿no? En tanto que ciertos instrumentos, ciertas obras musicales, ciertas ritualidades en las que se hace presente la música, tienen un significado milenario que a veces el hecho de cantar o tocar tal instrumento es un acto de conservación de un patrimonio musical antiguo, ¿no? Entonces es como cuando uno, no sé, alguien cumple años y le cantan las mañanitas, es una tradición que ya llegó para quedarse, pues, ¿no? Y a lo mejor lo hacemos inconscientemente, ¿no? Pero estamos participando de un hecho musical y al mismo tiempo estamos como manteniendo una tradición, ¿no? Digo, es un ejemplo muy sencillo, pero me parece que en términos sociales somos seres musicales, pues, ¿no? Y la llevamos en la vida cotidiana, pues, ¿no? Y en ese sentido también, desde estudios, desde la sociología, por ejemplo, todas las teorías que se han aplicado para explicar el fenómeno artístico en general, como con significados sociales, también se puede aplicar a la música, pues, ¿no? La música, desde el momento en el que se crea, tiene una intencionalidad de quien la produce para dirigirla un mensaje, tiene algo que decirle a alguien, ¿no? Y ese alguien, pues, pueden ser entidades individuales o colectivas, pues. En ese sentido, la sociología nos ha dejado en claro, pues, que cuando la música circula, se genera y circula y va a parar a los escuchas, se cierra un ciclo de comunicación y es cuando, según algunos sociólogos, es cuando incluso la música cobra un valor, ¿no? Cobra un significado, cobra un sentido. Entonces, desde la historia cultural, desde la historia económica, desde la historia política, porque por ejemplo también hay legislaciones musicales que deben de cumplirse, y cuando se incumplen, pues se incurre en una sanción. El ejemplo más evidente que podría mencionar es el Santo Oficio, que tenía una de sus tareas a observar con respecto a la música o a los músicos era que se tocaran músicas permitidas, ¿no? Que no se cantaran letras prohibidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también hay una legislación musical que se establece desde las cúpulas de las autoridades, y en ese sentido también me parece que se puede abordar esos estudios musicales desde la política, desde la legislación. Y en fin, creo que es bastante amplio, ¿no? Lo que quiero decir con esto también es que nos quitemos la idea de que hacer historia de la música solamente es hacer historia de la producción sonora, ¿no? Sea escrita en una partitura y que si no puedo leer la partitura no puedo hacer historia de la música. Creo que en torno a eso se pueden desarrollar muchísimos temas más. Los enfoques para abordar un objeto de estudio no dependen del objeto de estudio en realidad, dependen de los intereses del investigador, ¿no? A mí me da gusto que ya ahora, por ejemplo, yo me he dado cuenta de algunas tesis que ya se han elaborado, ya se han presentado, ya se han defendido, y otras que están en proceso, sobre temas de carácter musical, pues, ¿no? Algunas de ellas
dirigidas hacia un punto en particular, ¿no? Por ejemplo, el uso de determinados instrumentos musicales en una época y cómo esos instrumentos cambiaron en otra época. Y en fin, ¿no? Algunas tesis hasta de posgrado incluso, ¿no? Que analizan, por ejemplo, la postura o los discursos de los propios músicos, que eso es algo muy interesante, pues, ¿no? Escuchar la voz de los músicos y manifestar su opinión sobre cualquier situación con las autoridades o lo que sea, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir, pues, es que va a depender en gran medida de la creatividad del estudiante, ¿no? Y del investigador. Es decir, yo voy a estudiar, por ejemplo, pues no sé, la participación de los niños en la música, en los grupos musicales, sea como cantores, sea como instrumentistas o lo que sea. Y una vez que uno más o menos tiene una idea de por dónde puede desarrollar una investigación musical, es importante el tema de los archivos, de las fuentes, de dónde uno puede abrevar esto. El tema es complicado porque las fuentes siempre hemos batallado mucho para el tema de las músicas, pero creo que los estudios antropológicos que estudian se han enfocado en buena medida en estudiar las músicas contemporáneas, nos han aportado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en una familia la práctica musical se convierte en un patrimonio dinástico, ¿no? Es decir, que desde el abuelo, el papá, el hijo y el nieto se han dedicado a la música, han sido mariachis, han sido músicos de cualquier género. Ahí encontramos un mundo amplio de fuentes donde uno puede abrevar, ¿no? Desde, por ejemplo, las reseñas en la prensa, desde, no sé, cartas, documentos de compraventa de instrumentos, las propias partituras en sí mismos son una fuente directa, pero también estos contratos de los músicos que están ahí con la familia, y pues no se diga también, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, la fotografía tiene un papel fundamental porque a partir de los registros fotográficos se han hecho estudios muy interesantes sobre las prácticas musicales, por ejemplo, sobre la manera de tocar tal instrumento, ¿no? Cómo se tocaba en los años 20, en los años 50 y cómo se toca actualmente, ¿no? Y en ese sentido también podemos ver la iconografía musical, o sea, cuadros que fueron pintados desde la época medieval, en el siglo XVI, XVII, XVIII, todos estos cuadros que de algún modo, a la hora de que los observamos detenidamente y que logramos captar algún elemento musical, me parece que en términos iconográficos, visuales, también hay mucha información que regularmente nos pasa desapercibida, ¿no? Por poner un ejemplo, vemos un angelito en un cuadro en donde aparece la Virgen o aparece Santa Cecilia o aparece cualquier otro santo al que se le aparecen por ahí angelitos tocando flautas o tocando un órgano, lo que sea. Hay un contenido que está allí que hay que saber leerlo, que hay que saber analizarlo, porque sí nos habla de una especie de música celestial que no es audible, es música simbólica, pero en cierto modo es como la conexión entre la música celeste y la música mundana, la música terrenal, ¿no? Entonces, muchos de estos cuadros, de estas fuentes iconográficas son muy ricas en eso, ¿no? El asunto es saber detectarlos y saber concatenar una fuente con otra, pues, ¿no? Y en ese sentido, la historia del arte ha aportado muchísimo también a los estudios musicales, ¿no? La tratadística, por ejemplo, también desde lo más antiguo, desde siglos XII, XIII, XIV hasta el siglo XX, estos tratados de música también que han escrito los teóricos sobre formas compositivas, sobre la generación de ciertos acordes, ciertas modulaciones, etcétera, son una fuente riquísima también, porque también nos van estableciendo la transformación de los modos, de las formas musicales tradicionalmente aceptadas y luego cómo estas formas se van modificando a formas más modernas
y que luego viene la crítica de que cómo es que ahora se toca así, se canta así. Podemos poner el ejemplo del rock and roll, ¿no? En los años 50, 60 tal vez, ¿no? Era el escándalo ver a una mujer con una minifalda bailando, y ahora, pues bueno, eso ya lo vemos en cualquier esquina, pues, ¿no? Y regularmente estos procesos de transformación, de modificación, traen consigo cierta tensión entre si se acepta o no tal cambio, y eso también me parece que son puntos de quiebre importantes, que hay que ponerles atención para poder explicar esta sucesión de formas musicales que se adoptan o que se rechazan, otras que permanecen, y eso es lo que hace el historiador de la música, ¿no? Darse cuenta de cómo se dan estos procesos de transformación, ¿no? Pues sí, como decía yo al principio, hacer historia de la música implica muchas cosas. Es un mundo muy amplio que a mí me apasiona tremendamente, y no solamente es pensar en la música, por ejemplo, antigua, medieval, o del Renacimiento, del periodo barroco, romántico, pero también las músicas contemporáneas, obviamente, desde el siglo XIX hasta el siglo XX y hasta el siglo XXI. Toda esta producción sonora, trátese de cualquier producción musical de cualquier época, sabemos que en sí mismo contiene un mensaje, algo que nos quiere decir, tal vez de manera clara y contundente, pero tal vez no tan clara, pero está allí como resultado de una proyección espiritual de alguien, ¿no? Y me parece que desde ese momento es digno de analizarse, más allá de las calidades musicales, que esa es otra cosa, ¿no? Pero la música como un producto de una proyección espiritual, que puede ser en términos individuales o colectivos, que esa es una discusión que está ahí presente. Lo cierto es que nos puede ofrecer mucho, mucho más allá de solamente la cuestión sonora en sentido estricto, ¿no? Y habría que pensar, pues, que la producción musical, ¿no? El contexto de producción musical siempre es algo que nosotros como historiadores de la música, debemos de comprenderlo para comprender el significado más o menos amplio de esa música producida. O sea, no solamente la música en sí misma, ¿no? Sino el contexto de producción. ¿Quién la encarga? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el objetivo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de elementos enriquecen muchísimo el significado de lo que escuchamos, ¿no? Y por último, las formas de escucharla creo que también son dignas de tomarle atención y seriedad, pues, ¿no? Por ejemplo, si alguien del siglo XVII, XVIII, XIX quería escuchar alguna suite de algún músico, pues, ¿cómo habría que hacerle, no? O te esperas a que venga a la ciudad o al pueblo el grupo que la toca, esta compañía o qué sé yo, porque pues, no hay de otra manera, pues, ¿no? Por ahí algunos cronistas decían que muchos de los fieles que iban a los rituales, a la liturgia católica, a las misas de cualquier tipo, pues, iban más que por lo ritual o devocional, iban para escuchar música, porque no había otro momento para escuchar música. No era tan fácil, pues, ¿no? O sea, contar con músicos y gente capacitada, pues, que lo hiciera, pues no era tan fácil. No era tan fácil como se podía conseguir un carpintero o un guarachero, ¿no? Un músico, pues, no lo sabía en todos lados. Entonces, las formas de escuchar han sido distintas al paso de los siglos. Ahorita, si yo quiero escuchar tal música, me meto a mi celular, en Spotify o en cualquier otra plataforma, y le puedo escuchar la música que yo quiera a la hora que yo quiera y reproducirla las veces que yo quiera, en las circunstancias que yo quiera, ¿no? Entonces, de esto que tenemos ahorita a 300 años atrás, las formas de consumir música han cambiado mucho, y eso también entra dentro de los estudios de la historia de la música, ver cómo
no solo cómo se produce y cómo se reproduce, sino también cómo se consume, cómo se escucha, ¿no? Y eso también hace, la sociología se ha encargado de incorporar a la escucha, al observador, pues, y a la escucha, incorporarlo a este sistema complejo del fenómeno musical, ¿no? Cuando digo fenómeno musical no solamente me refiero a alguien que compone música y que ahí está la música para tal festividad o para tal ocasión, sino que también el escucha interviene de distintas maneras. Y ahora, por ejemplo, yo ahorita venía escuchando música con mis audífonos en el camión, ¿no? Entonces, algo impensable hace 100 años, pues, ¿no? Pero eso creo que, repito, con esto cierro, pues, ¿no? Creo que ha hecho muy dinámica la producción musical a través de los siglos. Ha sido bastante dinámica y eso me parece que en sí mismo guarda un sinfín de significados. Nos dice mucho de qué tipo de sociedades somos, pues, ¿no? Ahora sí, como parafraseando a otros que dicen, que han dicho esta frase que ahora yo la voy a reinterpretar, diciendo, dime qué escuchas y te diré quién eres, ¿no?